Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches amigos. Les doy la bienvenida a otro video de Reflexiones Modernas. Y en esta ocasión estamos por iniciar nuestra serie Las evidencias del Jesús histórico, en donde vamos a analizar evidencia por evidencia qué es lo que realmente dicen, cuál es el debate al respecto si las evidencias son auténticas o son interpoladas, lo que la realidad objetiva dice y no lo que la realidad de la fe dice. Cada martes estaré publicando un video de esta serie y durante la semana pues tendremos los videos normales. Así es que el día de hoy vamos a analizar el testimonio flaviano. Te invito a que te quedes al video. Cualquier cristiano, cualquier persona de fe, ¿no? que tenga su fe en el cristianismo, ha escuchado alguna vez el testimonio flaviano, ¿no? O a Flavio Josefo. Y es una de las principales, digamos, evidencias o argumentos que los creyentes utilizan para decir que hay evidencias históricas de la existencia de Jesús, ¿verdad? Ese como otros cuantos nombres más son unas de las pocas, digamos, evidencias históricas, ¿verdad? Existe este debate entre si el testimonio flaviano está interpolado, alterado, modificado o si es 100% auténtico. Obviamente los creyentes afirman que es 100% auténtico y que es una evidencia grande de la historia de Jesús, ¿no? Y la redención. Y existen otros historiadores y otros considerados expertos en el tema que, examinando el testimonio flaviano, pues han llegado a la conclusión de que muy posiblemente sí está interpolado. Y ellos comparten su explicación y que eso es lo que veremos en este video. Vamos a utilizar este libro llamado La invención de Jesús de Nazaret y el autor es Fernando Bermejo Rubio. Y obviamente eso es un libro un poco grueso donde contiene mucha información de la cual les estaré compartiendo. Y a decir verdad dedica unas cuantas páginas muy cortas al testimonio flaviano. Y vamos a empezar en ello, ¿no? En dos pasajes de Antigüedades Judías, obra escrita por Flavio Josefo en Roma a finales del siglo I, se encuentran sendas referencias a Jesús. La más extensa e interesante de ellas dice así: en este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de quien reciben con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías. Y cuando Pilato, a causa de una acusación de los varones principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no cesaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día, vivo otra vez, tal como los divinos profetas habían hablado de estas y otras innumerables cosas maravillosas acerca de él. Y hasta ahora, la tribu de los cristianos, llamados así por no ha desaparecido. Mi postura para esto no es decir Jesús nunca existió. Yo creo que Jesús existió. Lo que yo creo es que Cristo no existió. Existe esta falacia, por llamarlo así, ¿verdad? Obviamente antes de entrar al tema de lleno, en donde porque hay evidencia de que existió Jesús o de que existió un Jesús, ya por ende todo lo que dice la Biblia de él es verdad. Es como decía en mis videos pasados, es una falacia, es un brinco, ¿verdad? Entonces, existe la posibilidad de que haya existido un hombre llamado Jesús, que movió multitudes, que fue un maestro, que mucha gente lo siguió y que mucha gente en efecto pensó que era el Cristo. Sin embargo, eso no quiere decir que todo lo que dice la Biblia que pasó realmente pasó, o como la Biblia dice que pasó. Porque en aquel tiempo hubo muchos Cristos, por llamarlo así. Hubo muchas personas que movieron multitudes. Hubo diferentes líderes y diferentes sabios y diferentes maestros que movían multitudes y que en su momento la gente pensó que ese era el Cristo. Entonces Jesús fue uno de ellos. Y lo que yo creo es que Roma tomó este personaje histórico y de ahí le incrustó el personaje de Cristo, Hijo de Dios, que vino a salvarnos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es mi postura. Continuemos. El pasaje ha suscitado un debate que prosigue hasta hoy. Se ha postulado que proviene en su totalidad de Josefo, aunque la dificultad de aceptar que éste escribiera que Jesús era el Mesías hace de esta posición algo excepcional. Es decir, es muy poco probable que realmente Josefo haya dicho él es el Mesías. La idea de que toda la noticia es una interpolación cristiana es defendida por una minoría de autores. La posición más extendida es que el texto es básicamente auténtico, si bien en él se han deslizado algunas interpolaciones. Es decir, no es que todo el texto o esta porción sea falsa. Vamos a decir que
sí es auténtica mayormente por todos los conocedores, ¿verdad? Pero lo que intenta decir es que hay algunas partes que sí se nota que no son auténticas, es decir, su gran mayoría sí, pero le incrustaron algunos detalles y esos son los que vamos a ver. Hay 3 frases que suelen considerarse añadidas. Si es que se le puede llamar hombre, es una de ellas. Habrá sido obra de un escriba insatisfecho con la mera designación de Jesús como hombre sabio. Él era el Mesías. Esa es la segunda. Y la tercera sería porque él apareció, etcétera, etcétera. Estas presentan toda la apariencia de una profesión de fe, según esta posición popularizada por el exégeta católico John P. Mayer. La supresión de las 3 frases mencionadas produciría un texto fluido escrito por Josefo en un tono neutral hacia Jesús. Entonces leamos, digamos, el testimonio flaviano sin esas 3 frases que parecerían ser interpolaciones. En este tiempo pareció Jesús un hombre sabio, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de quienes reciben con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pilato, a causa de una acusación de los varones principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no cesaron de hacerlo. Y hasta ahora, la tribu de los cristianos llamados así por no ha desaparecido. Como podemos ver, si quitamos esas 3 frases que son las que se manejan como añadidas, como interpoladas, se puede leer un texto perfectamente claro. Pero prosigamos para analizar un poquito más al respecto. La aparente simplicidad de la solución ha inducido a muchos estudiosos como J.D. Crossan, G. Theissen, J.D. G. Dunn, R.E. Brown, R. Van Bors, etc., a asumir las objeciones. Hay buenas razones para creer, en efecto, que el texto originalmente escrito por Josefo fue alterado. De hecho, Orígenes, sabemos quién es, o los que han escuchado quién es el historiador Orígenes. Para los que no están muy familiarizados con este nombre, Orígenes de Alejandría, 385 y 254 después de Cristo, fue un erudito, teólogo y exégeta cristiano que escribió cientos de obras sobre la Biblia, la crítica textual y la teología. Okay, es un nombre muy conocido en el ámbito, todo este ámbito, ¿no? de los primeros siglos del cristianismo, los autores, etc. Okay, entonces dice, de hecho, Orígenes afirma en 2 pasajes distintos de sus obras que Josefo no creyó que Jesús fuese el Cristo. Y aquí nos da una referencia al respecto. Ahí aparece en pantalla. El lenguaje usado evidencia que no se trata solo de que el historiador judío no se declaró cristiano, sino de un rechazo explícito a reconocer el carácter mesiánico de Jesús. Pero esta afirmación acerca del rechazo de la mesiandad de Jesús no habría sido posible si Josefo hubiera escrito en el Testimonium, refiriéndose al testimonio flaviano, la categoría afirmación contraria. Todo indica, por tanto, que en la copia de las antigüedades judías accesible a Orígenes, leyó un pasaje en el que la mesiandad de Jesús era de algún modo repudiada. O sea que la copia con la que Orígenes se hizo su estudio, o fue la que fue accesible a él, en esa copia que aún no estaba, digamos, alterada, por llamarlo así, puede haber leído lo que realmente Josefo quiso decir en el testimonio flaviano, que es que Josefo nunca reconoció que Jesús era el Mesías, no lo veía de esa manera. A su vez, esto significa que la posición estándar sobre el testimonio es insostenible en un aspecto clave, el del carácter del texto original. De entrada, resulta difícil creer que Josefo pudiese efectuar una valoración neutral si escribió algo parecido al Testimonium. De cada vez que digamos Testimonium, pues sabemos que nos estamos refiriendo al testimonio flaviano. Ahora bien, se sabe que el filorromano Josefo no sintió simpatía alguna por los pretendientes mesiánicos, a los que consideró visionarios que descarriaron a sus contemporáneos. Dado el vínculo entre pretensión mesiánica y subversión política, tanto más claro cuanto que Josefo menciona la crucifixión por orden de Pilato, todo indica que el historiador solo habría podido referirse a Jesús en términos negativos. Es decir, el simple hecho que se mencione la crucifixión indica que Josefo se refería a Jesús en su testimonio en términos negativos. Esta inferencia se ve corroborada cuando se analiza detenidamente el texto griego, es decir, cuando lo lees todo y no nada más este pasaje en particular, que es lo que generalmente pasa. Casi nadie realmente ha leído completamente la obra de Josefo, simplemente se han enfocado en esa parte. Por ejemplo, en la designación de Jesús como maestro de quienes reciben con gusto la verdad, de esta parte del testimonio flaviano, ton hedonei talete de shomenon,
No sé si lo estoy pronunciando correctamente. A primera vista, positiva. Se utiliza una expresión hedonei de shtai, que en la última parte de antigüedades es usada en contextos negativos, en especial para referirse al comportamiento tumultuoso de una multitud. Es decir, en otra parte del testimonio flaviano, esta frase es utilizada como para referirse a cuando una multitud está haciendo un desorden, está haciendo cosas negativas que obviamente a Roma no le gusta. Entonces esa misma frase, digamos que se interpreta como algo positivo en el testimonio flaviano, en la parte donde dice quienes reciben con gusto la verdad. En la frase atrajo a muchos, el verbo usado es epagomai, que puede tener el sentido negativo de descarriar o seducir. Es decir, la frase correcta, en lugar de decir él atrajo a muchos, en el testimonio flaviano sería él descarrió a muchos o él sedujo a muchos. Y si nos damos cuenta, esas son expresiones no positivas que una persona que cree que Jesús es el Cristo no utilizaría para referirse a lo que Jesús hizo con sus seguidores. Tal como ocurre en otros pasajes, y aquí da una referencia, va a aparecer ahí en pantalla. En cuanto a la frase conclusiva, es una expresión de sorpresa o decepción por la supervivencia de esta tribu de los cristianos. De hecho, la propia designación cristianos en términos formado a tenor de los adjetivos latinos terminados en ianus y que designa que los miembros de una facción tenía en un contexto romano una considerable connotación política y aún sediciosa. ¿Qué quiere decir sediciosa? La sedición es alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar sin llegar a la gravedad de la rebelión. Es decir, la sedición es andar ahí de rebeldes haciendo tumultos, ¿no? O sea, como manifestaciones, ¿no? Como las feministas, por llamarlo así. Aún más relevante es la existencia de una significativa variante textual en uno de los manuscritos de la historia eclesiástica de Eusebio. En la primera línea se incluye el pronombre indefinido después de Jesús, es decir, Iesustis, para referirse a un cierto Jesús. O sea, en lugar de decir en ese tiempo apareció Jesús, diría un cierto Jesús, que es una forma más despectiva. Esta expresión es con toda probabilidad original, pues su significado potencialmente despectivo hace que sea mucho más fácil explicar su suprensión en los manuscritos a manos de escribas piadosos molestos ante su presencia, que su creación por parte de un copista cristiano. Cobra entonces todo su sentido el hecho de que Josefo se refiriera a menudo con esta construcción a individuos a los que se considera responsables de alborotos o episodios o desastrosos para la nación judía. Es decir, cuando se están haciendo copias de esto, algún copista miró esta frase, no le pareció que le llamaran a Jesús un cierto Jesús, o que dijeran, no, eso anda engañando a la gente. Entonces cambió esos pequeños términos para quitar lo negativo y hacerlo mirar pues mejor, ¿verdad? O sea, es decir, en un escrito de Eusebio aparece la traducción un cierto Jesús, en lugar de nada más decir existió Jesús. En la historia eclesiástica de Eusebio aparece en lugar de Christus hic et, este era el Cristo, la variante et credebatur, ese Christus, y se creía que era el Cristo. Es decir, Josefo no está afirmando él era el Cristo, lo que estaba diciendo es se creía que era el Cristo o él creía que era el Cristo, que es completamente diferente. Y se creía que era el Cristo. Al igual que en el caso anterior, es muy improbable que esa variante fuese introducida por un copista, no solo porque es más compleja que el Textus Receptus, sino también porque introduce la duda sobre el carácter mesiánico de Jesús. La expresión se creía que era el Cristo, pero su presencia en el texto latino que Jerónimo leyó resulta reveladora de la opinión negativa de Josefo tenía sobre estos mesianistas. Un aspecto ulterior a tener en cuenta en el contexto literario, ya que Edward Norden señaló que el Testimonium se integra en antigüedades. Es una secuencia de sucesos acontecidos bajo Pilato, cuyo mandato es descrito como una serie de disturbios. Cada una de las secciones de esta secuencia contiene la mención de un alboroto o desorden. O sea, es decir, en donde aparece el testimonio flaviano, es en sí como que una parte donde se están describiendo alborotos que sucedieron ante Pilato, alborotos. Y de repente, pum, algo positivo. Él era el Cristo, él era el Mesías,
él hizo cosas maravillosas, ahí, alborotos. O sea, como que no corresponde realmente a ese orden según en donde aparece el testimonio flaviano. Aunque la ausencia de un término semejante en la sección sobre Jesús llevó a Norden a considerarla enteramente una interpolación. Un original negativo explica mucho mejor el hecho mismo de la interpolación. Se suele argumentar que un pasaje neutral habría podido ser manipulado, pues algún escriba piadoso se sintió satisfecho al echar en falda el elevado lenguaje al que estaba acostumbrado para referirse a Jesús y había experimentado la necesidad de mejorarlo. Sin embargo, la explicación más simple y probable es que un escriba interviniese en el texto, es que hubiera encontrado embarazoso u ofensivo su contenido. Es más factible que un escriba que estuviera copiando esto, un escriba cristiano, y mirar algo negativo, así como que, ay, pues no, o sea, me molesta, ¿verdad? Que esté hablando así de Jesús, entonces lo voy a cambiar. A que si no, originalmente hubiera sido algo neutral, pues simplemente así lo deja, ¿no? Pues, pero es más probable que el que leyera algo negativo provocara más en el escriba su deseo por interpolar o por cambiar frases o palabras. Lejos de ello, el historiador judío debió considerar a Jesús uno más de los visionarios alborotadores que abundaron bajo el dominio romano y que acabaron sus días en manos de las tropas imperiales. Es decir, es más probable que Josefo en efecto sí haya escrito este fragmento, pero refiriéndose a Jesús de una manera más negativa, ¿verdad? Entonces, los que estaban haciendo estos manuscritos o los que estaban haciendo copias, no toleraron ese aspecto negativo del referirse a Jesús, por lo tanto cambiaron esas frases, esos tonos de las palabras para que sonara más positivo. Si hubiera sido simplemente un tono así imparcial, ¿no? Así nada más, es más probable que lo hubieran dejado así. O sea, lo que se intenta decir es que Josefo nunca hubiera hablado positivamente acerca de Jesús y jamás lo hubiera mencionado como el Cristo. La forma en la que esto más pudo bien haber sucedido es que originalmente se hubiera hablado de Jesús de forma despectiva y los que estaban copiando el texto y que lo estaban reescribiendo cambiaron esas frases para darle a Jesús un tono obviamente más positivo, cosa que Josefo nunca hubiera hecho debido a sus otras obras, debido al mismo lenguaje de la obra en sí, debido a todo lo que esa parte de su obra estaba refiriéndose con respecto a muchos tumultos, con respecto a muchas cosas malas que pasaron durante Pilato y que de repente de la nada más un pequeño fragmento hablara muy positivo acerca de uno de los que hicieron los tumultos. Digamos que es muy poco probable. Es decir, en aquellos tiempos hubo más sabios que movieron gente. Multitud de los sillones. Jesús no fue el único, fue uno de muchos. Y había gente que pensaba que alguno de esos era Cristo. Me explico. Entonces hubo muchos Cristos. Entonces cuando historiadores se refieren a los cristianos, no necesariamente quiere decir los seguidores de Jesús. Bien podía ser seguidores de otro que pensaron que era el Cristo, o de otro que pensaba que era el Cristo. Entonces, obviamente los cristianos, si algún historiador menciona acerca de los cristianos, están pensando que los seguidores de Jesús, cuando muy probable no era así. Entonces, la falacia que se comete con respecto a esto es pensar que la ilógica mención de Josefo de que Jesús era el Cristo, o que lo menciona, ya da por hecho que todo lo que dice la Biblia es verdad y que todo el mundo se hizo en 6 días, ¿no? Y que la historia del Antiguo Testamento y que todo lo que dice la Biblia es verdad y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y que Jesús vino a salvarnos y que ya viene Cristo, ¿no? Cuando existen formas de darnos cuenta que esa pequeña mención de Jesús en el testimonio flaviano no provee lo suficiente para saber o para creer que todo lo que dice la Biblia es cierto. ¿Me explico? Ahora vamos a estudiar otro libro que también habla de Josefo. Este libro es muy repudiado por los cristianos y por los historiadores en general. Este libro es año 303, inventado en el cristianismo por Fernando Conde Torrens. La gente critica la obra de Torrens porque él es un ingeniero, ¿no? O sea, aparentemente el hecho de ser un ingeniero invalida todo lo que este señor pueda decir. El señor en su libro, pues pone las cosas que encontró, pone sus evidencias, pone prácticamente todo lo que dice y luego pone anexos donde respalda la información que está dando. Y hasta la fecha yo no he encontrado nadie que refute eso. Lo único que tienen para decir en contra de él
es que es un ingeniero. ¿Ok? Entonces lo que Fernando Conde dice, o vamos a decir que comparte en su libro con respecto a Josefo, es que se encuentran firmas acrósticas al final de las frases. Entonces Fernando Conde dice que en el testimonio flaviano existen unas firmas acrósticas. Entonces él muestra su traducción en español del testimonio flaviano, y luego aquí está Antigüedades Judías en el original, ¿no? Y ahí muestra que hay unas firmas acrósticas con la palabra Simón, y que Simón quiere decir pues como una burla, ¿no? Como un escarnio. Como que el autor está queriendo decir, ok, yo estoy haciendo esto, pero yo me burlo de esto. Yo me estoy escribiendo esto, pero voy a dejar estas firmas como para dejar un indicio de que en realidad yo no creo esto y esto solamente es una burla. Obviamente mucha gente no lo cree, mucha gente no lo quiere dar como válido, solamente porque el autor es un ingeniero. Pero nadie nunca ha dicho, ok, esta es la verdadera... Este es el testimonio flaviano, y aquí podemos ver que no es cierto, que tiene esas terminaciones. Y él expresa en los evangelios, él expresa que también en los evangelios existen esas terminaciones. En varios, en Mateo, en Lucas, lo cual quiere decir que quien sea que haya escrito el testimonio flaviano también escribió los evangelios. Entonces existen, digamos, varias cosas que nos hacen pensar, ¿cómo es que Dios, si eras tan grande, tan perfecto, que creó el universo, que creó las estrellas, que creó todo lo que existe, su obra magnánima al ser humano, ¿no? Que iba su plan perfecto de salvación y de todo eso, ¿por qué iba a dejar estas pruebas tan chafas, ¿no? Tan pobres, tan absurdas, que se pueden prestar por sabios a decir, no, o sea, está alterado, en realidad no fue así, que se puede explicar muy fácilmente, pues Jesús solamente fue uno más de los que se creía el Cristo, y Roma lo aplacó y ya. Después Roma quiso adoptar o quiso inventar su propia religión, y luego se agarró uno de los sabios de aquel tiempo y le achacó la historia del Cristo, porque antes del año 300 o antes de la época de Constantino, pues todos son puros textos así, datados, todos datados, porque eso también lo vamos a ver en la serie. Todo es así de que se cree más o menos y más o menos se cree, pero no hay así es seguridad. Como por ejemplo, después del año 300 ya se dice el año del concilio de Nicea, ya se dice cuando Teodosio ejerció el poder, se dice cuando Teodosio impuso el catolicismo o el cristianismo como la religión oficial del imperio. Ya se pueden dar así fechas, pero antes de eso, que supuestamente ya había existido, digamos, el cristianismo, ya son 300 años de cristianismo. Todo es muy vago, no hay nada arqueológico, todo es textual y más o menos entra y se cree, y los supuestos personajes que hablaron de la vida de Jesús y todo, así como que se puede realmente dar un caso, se puede pelear un caso de que esto realmente no es así. Entonces este es el poder de Jesús, este es el poder de Dios, esto es el Señor Dios en su plan perfecto para salvarnos. O sea, es una historia inventada, o sea, todo indica que es una historia inventada. La razón es para unificar el Imperio Romano en una sola creencia, que eso tiene más lógica, que eso es más factible, que eso es más posible que sucediera a que toda la historia fantasiosa de Jesús, que vino desde el cielo a salvarnos y todo eso, que también esa historia tiene muchos paralelos con otras historias pasadas, de otros personajes de otras culturas antiguas. O sea, existen tantos indicios que nos hacen darnos o que nos hacen pensar, pues esto es un cuento. La misma realidad actual que se vive en las iglesias nos dice, esto es un cuento. Y vamos a seguir analizando más de las supuestas evidencias del Jesús histórico, que nos van a ir dando cuenta que no existe eso sólido, que son falacias, que de un pequeño así de detallito ya quieren brincar a que todo lo demás es cierto. El testimonio flaviano no tiene el suficiente peso para tomarlo como que Jesucristo existió, Cristo viene, ¿no? Ahí te voy a dejar unos screenshots de la reacción que tuvo Antonio Piñero de la exposición de Fernando Bermejo Rubio. O sea, de lo que yo te acabo de leer, ahí te voy a poner para que lo leas, porque mucha gente habla de Piñero. No, es que Piñero. Él mismo dice que Jehová es el constructo de varios dioses cananeos. Él mismo expresa que existió Jesús, pero no el de la fe. O sea, entonces
Me da risa que muchos creyentes como que quieren utilizar a Piñera como parte de lo que él dice sí es cierto, cuando lo que él dice realmente reafirma lo que estamos tratando de exponer en este video. Te invito a que te quedes para el siguiente video, donde vamos a hablar de Tácito y vamos también a hacer una exposición al respecto, ¿ok? Espero te haya gustado este video y si es que llegaste hasta aquí. Cuídate mucho y bye bye.